Hola, en este video voy a realizar la sustentación de la actividad número 2, la cual se realiza para la materia Bases de Datos 2 con el docente Hugo Balbín. Muy bien, entonces la actividad consiste en construir 10 consultas sobre la base de datos que ya inicialmente se había modelado, la cual ya se creó en el gestor de base de datos SQL. También se deben crear 5 consultas de referencias cruzadas, 2 vistas, 2 triggers, 2 funciones y 2 procedimientos almacenados. Bueno, entonces primero vamos a ver la parte de las consultas. Entonces para eso tenemos acá en SQL, lo primero que hicimos aquí fue, por ejemplo, consultar el código y el sexo de los candidatos que son de sexo masculino. Entonces, para hacer esa consulta, vamos a utilizar 2 tablas que son la tabla candidato, la tabla perfil candidato y como hemos aprendido en este curso, pues para consultar información de varias tablas se debe utilizar el inner join para poder unir esas tablas y realizar la consulta a través de sus claves primarias y foráneas. Esa es la forma en la que se relacionan. Entonces, donde se cumple la condición de que el sexo del candidato sea masculino. Entonces, como podemos ver acá en la consulta, para la tabla candidato utilizamos el alias A, que es como una manera pues de abreviar el nombre de la tabla. Y para la tabla perfil candidato se usó el alias B. Entonces acá ya se hace la comparación de que sus claves foráneas y primarias pues coincidan. Si esto es así, entonces ya se valida la condición. Si nosotros ejecutamos esta consulta, vamos a cambiar acá de base de datos. Si utilizamos la consulta, entonces vemos que nos va a traer a los candidatos junto con está su código de candidato, su nombre y el sexo. Entonces vemos que acá la consulta se ejecuta y nos trae los resultados esperados. Bueno, también tenemos acá otra consulta que lo que hace es consultar los castings que tengan un presupuesto menor o igual a 5 millones de pesos. Para eso utilizamos el operador menor o igual para que en este caso solamente vamos a consultar información de una tabla que es de la tabla casting, que nos traiga el nombre del casting, el presupuesto y la fecha en la que fue contratado ese casting. Entonces ejecutamos y podemos ver el nombre del casting, el presupuesto que tiene y la fecha en la que fue contratado. Vemos que el presupuesto cumple la condición de que sean menores o iguales a los 5 millones de pesos. Este es un casting que tiene un presupuesto de 590.000, de 800.000, de 650.000. Y como le dimos, digamos que lo condicionamos a que fuera, también podría ser igual a 5 millones, entonces me trae ese casting con un presupuesto de 5 millones. Bueno, vamos a ver solamente algunas consultas, pues debido al tiempo, ya que son 10. Entonces les voy a mostrar la última que tenemos por acá. Esta consulta lo que hace es consultar, valga la redundancia, el nombre de los candidatos que están participando en la fase 1 de cualquier casting. Entonces, para esta consulta, tuvimos que hacer un near join con, o entre varias tablas más bien, entre la tabla candidato, la tabla casting, la tabla fase, la tabla prueba. Porque para llegar a obtener la fase en la que está el candidato, pues digamos que hay que seguir una relación entre las tablas. La tabla candidato se relaciona
con la tabla prueba, la tabla fase se relaciona con la tabla casting. Entonces, por eso se utilizó ese inner join entre esas 4 tablas. Si nosotros ejecutamos esta consulta, vemos que el candidato 661 con nombre Gustavo Martínez se encuentra en la fase 1 del código de casting 960. Candidato 667 con nombre Mateo Ramos se encuentra en la fase 1 del casting 960 y así sucesivamente. Al igual también se utilizaron consultas para consultar códigos, por ejemplo consultar el nombre del casting y el nombre del agente que dirige el casting con código 960, además del cliente que lo contrató. Entonces en este caso también se consulta en varias tablas, la tabla casting, agente y la tabla cliente, donde el código de casting sea igual a 960. Entonces ejecutemos esta consulta y nos muestra que el casting comercial Renault es dirigido por el agente Andrés Percy y fue contratado por el cliente o por la cliente Ana Scott. Bueno, entonces con esta parte pues ya se cubriría lo de las 10 consultas. Ahora lo que vamos a ver son las consultas de referencias cruzadas. Entonces, las consultas de referencias cruzadas, digamos que son útiles para presentar la información de una manera más agradable, ya que convierte las filas de una consulta en columnas. O sea, es mucho más fácil de leerlas. Entonces, en este caso tenemos la primera consulta que muestra los castings dirigidos por un agente durante los 12 meses del año. Entonces tenemos que esta consulta nos va a mostrar los castings que ha dirigido un agente durante los 12 meses del año, es decir, desde enero hasta diciembre. Entonces, para estas consultas de referencias cruzadas, en este ejemplo, pues en particular, se va a hacer uso de un agrupamiento. O sea, esta función case lo que hace es que se aplica de tal forma que los valores de fecha se agregan en la columna adecuada. O sea, para eso se usa este operador case, o esta función más bien case, para que los valores de fecha se agreguen en la columna adecuada. Y acá más abajo tenemos el select, o sea, la consulta. En el select se incluyen los campos que vamos a mostrar en el área de las filas. Es decir, en el área de las filas vamos a mostrar el nombre del agente. También vamos a utilizar esta función datetime. Esta función es para obtener el mes de la fecha de contratación. Es decir, nos va a decir si es enero, si es febrero, si es marzo. Y le estamos diciendo que de la tabla casting, que haga un inner join con la tabla agente. Esas son las tablas que vamos a utilizar para la consulta. Y se me pasaba acá un detalle, la función count lo que hace es que va a contar el número de agentes. Va a contar el número de agentes. Y en la parte de group by, lo que se ponga ahí en group by, lo que va a hacer es que será agrupado en la parte de las filas. En este caso, por nombre de agente, o sea, lo que pongamos acá en group by, él lo va a agrupar en las filas. Entonces, si yo ejecuto solamente esta consulta, me va a traer, todavía no he utilizado la referencia cruzada, solamente la consulta. Me va a traer el agente que dirige el casting, el nombre del agente, el mes
y el total de castings que está dirigiendo ese agente, ¿cierto? Entonces, si utilizamos ya la referencia cruzada, ahora vamos a esa parte a explicarla. La referencia cruzada, para construirla se utiliza pivot, la función pivot. Entonces, aquí se ponen los campos que van a ir en la zona de las columnas. Aquí yo voy a poner lo que va a ir sobre esta parte de acá de las columnas. En este caso, como dijimos que era para los 12 meses del año, que queremos saber qué castings dirige un agente, entonces nos toca poner acá los meses que queremos que se muestren en las columnas, desde enero hasta diciembre. Acá le damos un nombre a la función pivot, pues en este caso se le da como las siglas de pivot. Si nosotros ejecutamos esta consulta, entonces vemos que nos va a mostrar la información diferente a como la vemos ahorita en la consulta normal. Nos muestra el nombre del agente y nos muestra como encabezados de columnas los meses, y respectivamente nos va a decir, por ejemplo, el agente Andrés Percy dirige un casting en mayo. En los meses siguientes o en los meses anteriores no dirigió ningún otro casting. Elizabeth Cortiles dirigió un casting o va a dirigir un casting en septiembre. Juana Romero en enero dirigió 2, en febrero 3, en mayo 1, y así con todos los agentes de la agencia. Bueno, este sería el primer, una de las primeras referencias cruzadas. Ahora voy a explicarles la última que hice, que es un poco diferente a esa primera. Las demás pues fueron muy similares, digamos que se siguió como la misma lógica. Para los clientes se consultó cuál era la cantidad de castings que habían contratado los clientes durante los 12 meses del año. Así, por ese estilo se hicieron las demás consultas, ya que eran 5. En esta última, digamos que hay cositas diferentes, que son las que les voy a explicar. Entonces, esta consulta muestra el presupuesto de cada casting, además del año para el cual se realizarán dichos castings. Entonces me va a mostrar, yo ejecuto la consulta, me va a mostrar el nombre del casting, el año en el que se llevó a cabo el casting y el presupuesto. O sea, cuánto es el presupuesto para cada casting. Acá se utiliza esta, digamos que esa parte de width, la cual permite crear una expresión de tabla común. Pues yo estoy investigando un poco de eso, y una expresión de tabla común es una tabla temporal que solo sirve mientras se ejecuta nuestra consulta y no se almacena en ningún lugar. Es decir, no es como una tabla como las de la base de datos, como las que ya habíamos creado, que se crea y se almacena pues dentro de la base de datos. No es como este tipo de tablas, sino que es una tabla temporal, y pero esa tabla, aunque sea temporal, permite hacer consultas y trabajar con ella como si fuera pues una tabla real. Entonces se hizo esto como por facilidad para implementar esta parte de aquí del pivot. Bueno, nuevamente entonces acá, en este caso solamente vamos a seleccionar o a consultar información de una tabla, que es la tabla casting, y tenemos acá entonces lo que, bueno, a esta expresión de tabla común se le debe dar un nombre, y también hay que darle los nombres de las columnas a mostrar, o qué queremos mostrar en las columnas. Y acá ya se hace el select, entonces tenemos el nombre del casting, el date para
para obtener el año de la fecha de contratación. Y de acá de la tabla casting, vamos a agrupar por nombre de casting, fecha de contratación y presupuesto. Esta expresión de tabla común ya la podemos referir o podemos referirnos a ella como una consulta, ¿cierto? Entonces, si yo ejecuto esto solito, entonces se supone, bueno, no, lo que pasa es que hay que hacerlo en grupo. Sí, hay que hacerlo en grupo, no es solamente el select, sino que ya este select debe ir, digamos que unido a esta tabla. Bueno, entonces ahora ejecutaremos el pivot, y el pivot, digamos que lo que tiene es que yo quiero que a mi columna presupuesto, él cuente el presupuesto para la columna en la que queremos, estoy diciendo que me sume el presupuesto para fecha de contratación, que es lo que va a ir acá en los encabezados de la columna. Y acá pongo manualmente los años, que yo previamente haciendo la consulta pues vi que era el año 2017 y 2018. Al yo ejecutar esta consulta, entonces voy a obtener que para la campaña publicitaria de Chamela, en el año 2017 se tiene un presupuesto de 100 millones. Para la campaña publicitaria de Leonisa, en el 2018, un presupuesto de 800.000. Para el comercial de Ponimalta, un presupuesto en el 2018 de 590.000. Entonces, eso es lo que hace esta consulta de referencia cruzada. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con las vistas. Entonces, para las vistas, tenemos dos vistas. La primera de ellas es una vista que muestra los candidatos que han realizado pruebas entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2017. Entonces, creamos la vista, le damos un nombre a la vista, hacemos el select, de qué tablas vamos a obtener información, qué queremos mostrar, y en la condición donde la fecha de realización esté entre. Esta expresión significa entre el 1 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2017. Entonces, para ver la información contenida en la vista es necesario pues utilizar un select. Entonces utilizamos el select y obtenemos que el candidato con código 667, Mateo Ramos, se encuentra realizando la prueba número 2, o va a realizar la prueba número 2. Esta prueba es una prueba de improvisación y la fecha en la que se va a realizar la prueba es el 1 de junio de 2017. Tenemos por acá otro candidato que es Gustavo Martínez, el cual realizará la prueba número 3. Esta es una prueba de canto y se va a hacer el 20 de junio de 2017. Bueno, esa es la primera vista. La segunda, tenemos una vista que muestra los candidatos con experiencia mayor o igual a un año. Entonces, nuevamente se le da el nombre a la vista, se hace la consulta de las tablas que se requieran y la condición donde la experiencia del candidato sea mayor o igual a un año. Ejecutamos la vista y obtenemos que el candidato o la candidata 660 con nombre Sofía Méndez tiene una experiencia de un año, Gustavo Martínez de un año, Felipe de un año, Luisa de un año también.
y Ana Domínguez tiene una experiencia de 3 años, por la condición que le dimos acá que fuera mayor o igual a 1 año. Bueno, ahora continuamos con los triggers. Para los triggers, entonces, tenemos también que, digamos que tener claro qué es lo que hace un trigger dentro de la base de datos. También se les llaman disparadores de eventos, porque estos lo que hacen es activar procesos automáticos en la base de datos al insertar ya sea una instrucción insert, drop o update. O sea, al insertar, borrar o actualizar registros o acciones dentro de la base de datos. Entonces, en este caso hicimos un disparador o un trigger que evita que se modifique el campo resultado de prueba en la tabla prueba. Esto se pensó, digamos que, más que todo por permisos. Digamos que ese campo resultados, digamos que no sería conveniente que cualquier persona que no tenga los permisos necesarios pueda modificar ese resultado de la prueba. Entonces, se crea el trigger, se le da el nombre, se le va a decir de qué tabla, a qué tabla va a estar asociado. Eso es otra cosa muy importante, que cada trigger está anclado solamente a una tabla. Entonces, este trigger se crea para la tabla prueba. For update, acá hay una parte importante, y es que aquí en vez de for, se pudo haber puesto after. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es el tiempo de activación del trigger. Mientras que con for primero se activa el trigger y después la instrucción DML, con after es al contrario. Primero se activa la instrucción DML, o sea, insertar, borrar o actualizar, y después el trigger. En este caso se utilizó la instrucción for. Entonces acá lo cambiamos. For. Bueno, entonces se sigue acá el orden del código y dice que si update result proof, entonces está diciendo que el update controla la actualización del campo result proof. Aquí se pregunta, entonces, si esto se llevó a cabo, entonces cuando el disparador detecte una actualización en el campo result proof, realizará lo que le hayamos indicado. En este caso, va a mostrar un error que dice que el resultado de la prueba no puede modificarse a no ser que cuente con los permisos necesarios para esta acción. Y seguidamente, entonces él va a deshacer la transacción. O sea, lo que intentó hacer el usuario, él lo deshace. Si yo quisiera modificar este trigger, pues acá le pongo alter trigger. Bueno, entonces vamos a probar el trigger. Para eso, lo que vamos a hacer, vamos a consultar la tabla prueba y digamos que en el registro, en el número de prueba 5, se obtuvo un resultado de no apto. Entonces, si yo quiero, no soy un usuario que estoy autorizada para eso, entonces yo quiero modificar ese campo. Entonces le doy un update a TBL prueba, le llevo el nuevo valor y le digo que en el número de prueba 5. Si yo hago esto, entonces me va inmediatamente, el disparador se activa y me dice que el resultado de la prueba no puede modificarse a no ser que yo cuente con los permisos necesarios para esto. Entonces aquí se comprueba pues que el trigger sí funciona. El siguiente trigger es muy parecido, solo que ya se hace con la tabla casting y es para que se evite que se modifique el campo presupuesto de esa tabla. Digamos que este campo únicamente podría ser modificado por personas con autorización. No cualquiera podría modificar un campo tan
digamos, tan importante para un casting como lo es el presupuesto. Entonces es muy similar al otro, entonces se valida de que si se hace algún cambio sobre el campo presupuesto, entonces saca un mensaje que dice que no puede modificarse a no ser que tenga permisos requeridos para esto. Entonces, si yo intento modificar de la tabla casting, el casting 61, quiero ponerle un presupuesto de 100 millones de pesos, entonces me va a decir lo mismo, ¿cierto? Que no puedo modificarlo. Bueno, entonces ahora vamos con las funciones. Entonces las funciones, digamos que las funciones en este caso son un grupo de instrucciones que se ejecutan al ser llamadas desde un programa, ¿cierto? Desde un procedimiento. Estas reciben datos de entrada para después arrojar un resultado. Entonces, tenemos la función que muestra el código y el nombre de los castings con presupuesto menor o igual a 1 millón de pesos. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero se crea la función, se le da un nombre y esta función va a tener un parámetro de entrada que en este caso yo la nombré como @pto. Se le debe poner el tipo de dato, que permite. Y como dice acá, en return se pone o se nombra la variable tbl casting, que es esta, y entre los paréntesis se declaran las columnas de la tabla para esta variable. Entonces, esta función hace uso de esta variable tbl casting, y esta es una variable tipo tabla. Entonces, por eso acá se le pone que el tipo de variable es tipo tabla. Esa tabla entonces va a tener unos campos, que es un código de casting, un nombre de casting, un presupuesto. Estos campos deben corresponder a la estructura original de la tabla. O sea, si en la tabla casting tenemos código de casting como entero, acá se debe poner también como entero. Si nombre de casting es un varchar de 50 en mi tabla casting, entonces acá en columnas vemos que efectivamente es un varchar de 50 y presupuesto es tipo money. Bueno, seguidamente entonces se llena la variable de la tabla realizando un insert. O sea, esta variable tabla se llena con los campos de nuestra tabla original, o sea, de nuestra tabla casting. Entonces se llena con el código de casting, nombre de casting, presupuesto. ¿De dónde los voy a traer? De la tabla casting. ¿Y cuándo voy a hacer esto? Cuando el presupuesto de mi tabla casting sea menor o igual al que yo le estoy ingresando. Entonces ese es el parámetro de entrada, ¿cierto? El presupuesto que yo le ingreso. Para crear la función, entonces, yo ejecuto este código. En este caso, pues, yo ya lo hice previamente, entonces por eso acá pues, me va a sacar un error, porque me dice que ya existe en mi base de datos. Después de hacer eso, para que ya quede ahí almacenado en la base de datos, vamos a llamar la función. Entonces, para eso, vamos a hacer un select, y vamos a ingresar en ese select un parámetro de entrada que es el presupuesto del casting. Para este caso, utilizamos un presupuesto, perdón, de 10 millones de pesos. Entonces lo ejecutamos, tenemos el código del casting, el nombre del casting y el presupuesto. Recordemos que la condición es menor o igual al presupuesto que yo le ingrese. Entonces tenemos el de 1 millón, el de 590.000, el de 800.000 y el de 650.000. Entonces vemos que está cumpliendo la función con lo que inicialmente se había planteado. Bueno, la otra función es muy similar también, función que muestra el número de castings que tiene contratado un cliente. Entonces tenemos
los parámetros de entrada es el nombre del casting, ¿cierto? Entonces, tenemos solamente en este caso un parámetro de entrada. Declaramos la variable tipo tabla. También vamos a hacer, en este caso vamos a llenar la tabla con los campos que ya habíamos definido acá. Entonces la llenamos. En este caso vamos a consultar de varias tablas, hacemos los inner join, donde el nombre del cliente en mi tabla sea igual al nombre del cliente que yo le ingreso a través de la función. En este caso el ejemplo lo haremos con, por ejemplo, el cliente RCN TV. Ejecutamos y vemos que para el cliente de RCN Televisión tenemos 3 castings. Bueno, entonces con eso terminamos la parte de las funciones y por último vamos a ver los procedimientos almacenados. Bueno, entonces tenemos el procedimiento almacenado que inserta un nuevo cliente a la tabla cliente. En el caso de que ya exista, se actualizará el registro. Y si no existe, pues se realizará una inserción. Muy bien, entonces este procedimiento almacenado tiene unos parámetros de entrada. Estos deben ser iguales a los campos pues, de la tabla cliente, al igual que como pasaba en las funciones. Pues se van a insertar los campos, código de cliente, nombre de cliente, dirección, teléfono de contacto. Voy a abrir por acá los campos de la tabla cliente, que deben ser la misma cantidad y con el mismo tipo de datos. Y una variable de retorno. Para este caso se va a utilizar una variable de retorno en este procedimiento. Se realiza el insert a la tabla con las variables definidas. Entonces se va a insertar esos campos de la tabla cliente, ¿cierto? Los valores que se van a insertar son los que ingresemos a través de nuestros parámetros, ¿cierto? Bueno, entonces acá se va a utilizar una estructura de decisión. Entonces, si hubo un error con la variable del sistema, esta variable me va a controlar eso. Si hubo un error con esta variable, si se presentó un error, entonces lo que se hace es el update a la tabla. O sea, si hubo el error, quiere decir que ya el campo existía, ya el registro existía. Entonces lo que va a hacer es actualizar los datos de ese registro. Entonces llévele en la tabla cliente, en su campo código cliente, llévele el código de cliente ingresado, el nombre, la dirección y el teléfono. Si el código del cliente a insertar es igual al que tiene la tabla, entonces ahí se valida, ¿cierto? Que ya existía ese registro, entonces que se imprima un mensaje por pantalla que diga que se realizó un update. Si no, o sea, si el registro no existía, entonces lo que se hace es que se inserta, ¿cierto? Se insertan los datos en la tabla. Bueno, entonces acá se llena la variable de retorno con el resultado de un select del código de cliente insertado. O sea, esta variable de retorno se va a llenar con ese código de cliente que se insertó, ¿cierto? Donde el código de cliente sea igual al que insertamos. Eso es para mostrarlo. Para ejecutar ese procedimiento almacenado, entonces debemos declarar una variable porque recordemos que este procedimiento tiene una variable de retorno aquí. Bueno, entonces se declara la variable, se pone el nombre del procedimiento y los parámetros de entrada, que son los campos de la tabla cliente. Entonces, vamos a ejecutar una consulta sobre la tabla cliente para ver qué clientes hay. Entonces tenemos que este cliente que pretendemos insertar ya se encuentra en la base de datos. Entonces, si yo lo ejecuto, yo ejecuto este procedimiento, me dice que
tengo que ejecutarlo aquí completo, pues toda la sentencia, me dice que se realizó un update. Es decir, ya ese cliente está en la base de datos, que es el cliente 1243. Entonces, eso es básicamente lo que hace este procedimiento almacenado. El último procedimiento, pues, lo que hace es validar qué perfiles de casting son compatibles con los perfiles de candidato. Entonces, a través de una serie de comparaciones entre la tabla perfil casting y perfil candidato y otras tablas también, ya debido a que esa es una relación uno a muchos, y comparando los atributos de cada uno o los campos de cada una de las tablas, obtenemos cuáles son los perfiles compatibles con los castings. Si ejecutamos este procedimiento, entonces obtenemos que el código del candidato, el nombre del candidato, el código del perfil candidato y el código del perfil casting, y vemos que esos son los atributos del candidato, bien, que es igual a lo que está buscando el perfil de casting, igualmente con el color del cabello, es igual, con la edad es igual, o sea que estos tres candidatos, digamos que tienen perfiles que son compatibles con algún casting. Muy bien, entonces ya con esto ya doy por finalizada esta sustentación. Muchas gracias por su atención.